Avanzó un paso, no sabemos si va a retroceder tres. Pero el punto, porque ¿hacia dónde avanzó? El gobierno amenaza con el Tribunal Constitucional, en fin, toda esta madeja que va a desenredar la Katy Ibáñez, que es experta en el tema. No, y que a la gente le interesa mucho. Y que a la gente le interesa. Fíjate, y está esperando el pago para febrero, mira, José. Venía en la mañana, voy a contar esto porque nos ve todos los días. ¿Quién? Un señor. Yo salí de la Costanera y doblé a la altura de Loreto. Ah, sí, por nuestro amigo. Nuestro amigo. Sí. Que yo siempre converso con él, en fin. Que tiene una discapacidad, además, porque tiene problemas de movimiento. Y me dijo, por favor, ayúdenos con la pensión garantizada universal. Yo, me dijo, soy discapacitado, trabajé mucho tiempo, hoy día estoy aquí porque no puedo hacer mucho. Tengo una pensión de 115.000 pesos. No, claro, o sea, eso no se puede vivir. Y no puedo trabajar más, tengo un problema de movilidad, en fin, o sea, 115.000 pesos. Yo sé que él nos está viendo porque nos ve siempre. Sí, le mandamos. Entonces yo le prometí que cuando fuéramos a tocar el tema, iba a mencionarlo y hacerle un gesto, porque... O sea, el llamado de él, José, el llamado de muchísima gente que no puede vivir con la pensión que está recibiendo hoy día. El tema es que se garantice ese pago de pensión hacia adelante. No, y la gente ya está esperanzada, y como dice el José, la está esperando, Katy. Entonces, esto que sucedió ayer en la Cámara les da, obviamente, esperanza de que se pueda efectivamente pagar en febrero. ¿Qué pasó ayer y qué podría pasar con esa indicación de los súper ricos? Explícanos todo tú. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Hola, Estamos Katy. aquí en la Moneda Chica, donde también este es un tema relevante. Ayer lo decía el presidente electo respecto a referirse también al avance de la pensión garantizada universal. A ver, para que sigamos un poco el camino de lo que hemos ido planteando durante los últimos días, hoy día los dos proyectos están en el Senado. ¿Se acuerdan que yo siempre les hablo de una línea, la otra línea, por un lado, por donde está el proyecto propiamente tal, y por el otro lado, donde está el financiamiento, que son proyectos que están separados y que avanzan su curso, digamos, de manera paralela, pese a que hay algunos parlamentarios que en algún momento han planteado la posibilidad de que se unan para que sean conjuntos y funcionales y no se apruebe o no se termine aprobando, como ha planteado la DEAN algunos días, por un lado, el tema de la pensión y los alcances de cómo se pagaría sin que se haga el financiamiento. Pero como este proyecto, queridos compañeros y queridos televidentes, ha tenido un escollo y más de un escollo, por lo menos ayer se avanzó un paso respecto a que en la Cámara se aprobó en general el proyecto que tenía relación con las exenciones tributarias. Lo que hace que ya tramitado en la Cámara Baja se pasa al Senado y hoy día nos encontramos en el escenario que ambos proyectos están en el Senado. ¿Cuál es el problema? Que el problema del tema del financiamiento se fue con la indicación que pusieron los parlamentarios de Aprueba Dignidad de imponer el impuesto a los súper ricos. Y ese es un tema polémico. Y en la comisión previa, ¿se acuerdan ustedes que el gobierno ya había dicho que iba a hacer reserva de constitucionalidad? Y eso se ratificó también ayer. Y eso no es más que el gobierno vaya al Tribunal Constitucional para que esa indicación no sea considerada constitucional, porque el argumento es que, como el proyecto es presentado, claro, por el Ejecutivo, entonces no pueden los parlamentarios incluir indicaciones. Y ahí se va entrampando el escenario y le pongo un ingrediente más. Estamos a día 11 y el presidente y el ministro, de Hacienda había dicho que fuera hasta el 20 el plazo ideal para que pudieran aprobar y para que pudiera salir el pago en febrero. Entonces ahora estamos entrampados, diría yo, en la parte más compleja, que es el financiamiento, si es que se concita los apoyos y si es que eventualmente avanza. Acláranos algo, estábamos aquí intercambiando ideas con el José. Estamos atentos al despacho. Te cambiamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se aprueba? Porque ya, lo del financiamiento sabemos que va a ser complejo. Ayer se aprobó en forma unánime esto de las exenciones tributarias con la indicación del impuesto a los súper ricos, pero probablemente el gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional, como ya lo indicó, o se va a entrampar en el Senado. ¿Qué pasa si avanza el otro proyecto, el de la pensión garantizada universal, y no la del financiamiento? Si se aprueba la pensión garantizada universal, se tiene que pagar igual en febrero, ¿no? ¿Qué se paga? Bueno, tendrán que sacar plata de otro lugar. El senador, entiendo que el senador Montes, Katy, habría dicho que no necesariamente, que incluso se puede, como se aprueba, se puede retrasar el pago y después pagarse dos juntos. Claro, así que se podría hacer de esa manera mientras se ponen de acuerdo. Sin embargo, en general, todos consideran que si se pone en serio, no es bueno aprobar por separado sin garantizar un pago a largo plazo de las pensiones. Respecto al impuesto a los súper ricos, que lo pone... ¿Saben de qué me acuerdo yo?
lo pone la oposición, perdón. Yo no entiendo bien la resistencia del gobierno a la idea de legislar al respecto. Yo entiendo que hay un tema de diseño. ¿Por qué me van a decir ustedes? Porque efectivamente, primero, cuantificar el patrimonio de los súper ricos es muy difícil. Localizarlo, porque puede que mucho patrimonio se vaya, esté en otros lugares, en fin. Entonces es un impuesto... Perdona, retenerlo, porque se dice que los súper ricos, frente a un impuesto de este tipo, sacan sus capitales a otro país. Si es que está en el país, generalmente cuando uno habla de un súper rico no estamos hablando de alguien que le va bien, o sea, es mucho más que eso. O sea, lo más seguro es que su patrimonio esté, digamos, diversificado en varias sociedades, pasando por las islas no sé cuánto, o sea, ¿para qué estamos con cosas? Entonces, es un impuesto que, desde el punto de vista conceptual, no recauda lo que promete recaudar en régimen, como ni un impuesto, excepto los impuestos más regresivos como el IVA. Pero los impuestos progresivos generalmente recaudan un margen menos de lo que prometen en papel. Pero algo recaudará, digamos. Y además, me parece que es un impuesto que, en términos sociales, es positivo porque habla de que... Entrega una señal. Yo creo que hasta los súper ricos quieren pagar el impuesto, fíjate. Lo que pasa es que esa defensa tan seria a cerrarse a discutir el tema. José, efectivamente es una señal política. Yo creo, más que de recaudación en este minuto, y lo han dicho varios, o sea, más que reunir dinero, yo creo que tiene que ver con un gallito de señal política, este mensaje de que los más ricos ayuden a los más pobres a propósito del estallido social y la inequidad. Pero el tema es que pese a que el ministro de Hacienda, Katia, ha dicho que está financiado esto, distintas comisiones de expertos dicen que no está financiado. ¿Por qué no saca un lápiz y un papel y no explica bien lo que pasa es que hoy día el ministro lo decía, el ministro de Hacienda lo decía, mira, hay ciertos fondos que efectivamente los tendremos garantizados hasta el 2026, pero el tema que la pensión hay que pensarla de aquí al 2050, porque después no puedes dejar a los pensionados, esa es la discusión hoy día. Hoy viene el ministro Lucas Palacio, Katy, todavía el paso al tiro, pero más ratito viene el ministro Lucas Palacio, le voy a preguntar, con lápiz y papel voy a sacar la calculadora. ¿Dónde están las holguras del ¿Dónde están las holguras, Katy? Yo iba a decir que esto es bien simple, y esto si lo ponemos en una escala doméstica, es como que nosotros, yo lo decía ayer, queremos ampliar la casa y al querer ampliar la casa necesitamos tener recursos extras porque nadie en nuestra casa tiene plata destinada todos los meses para ampliar la casa. Claro. Entonces, bueno, si se aprueba el proyecto en relación a lo que decía la Diana, que queremos avanzar respecto a la pensión garantizada universal, claro, se va a aprobar y uno dice, bueno, entonces voy a ampliar la casa o voy a pagar la pensión para hacer la analogía, pero voy a sacar plata de la que gasto siempre para el supermercado o de la que gasto para la mercadería o la que gasto para la educación. Claro, pero en el fondo se me va a dejar un hoyo después que yo tengo que resolver de manera permanente porque esa plata estaba destinada para otros fines. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de la Diana, si se avanza, claro, habrá que pagarlo, pero el asunto es que la plata no va a ser el financiamiento permanente y ahí está el problema, porque deja en un conflicto al nuevo gobierno que quiere destinar de las platas fiscales para hacer sus propios proyectos, considerando que va a tener que destinar gran parte de ese financiamiento a resolver el tema. Hay una trampa, porque cuando se habla de holgura, el presupuesto del Estado de 2022 no tiene holgura. O sea, que hable de holgura es una manipulación del lenguaje. ¿Qué holgura va a haber con un PIB tendencial cero? Y con la deuda que... Y con una deuda, además, claro, con una regla fiscal que ya se rompió producto de la pandemia. Si se habla de holgura, que la gente entienda que no es que nos sobre plata por acá, por allá. No, que nos falta. Se va a dejar de pagar algo, se va a dejar de hacer algo, que me parece que puede ser legítima la discusión. A lo mejor las pensiones requieren atención respecto de otros asuntos, de otras materias. Vamos a ver una nota que nos da contexto y luego seguimos discutiendo. Aprobado por una imagen que antecedía por horas de discusión y de incertidumbre. Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó con 130 votos en general el financiamiento de la pensión garantizada universal, un proyecto que la mayoría de los adultos mayores espera con ansias. Sería bueno cuando un poquito más de plata, bueno, para cualquier persona. Hoy en día, como está la situación, yo creo que nos sirve. Va a ayudar a muchas personas, pero lo que no tengo claro es el financiamiento.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Mientras la Comisión de Trabajo del Senado analizaba en detalle la PGU, la Cámara Baja votaba a reducir o eliminar las exenciones tributarias para recaudar fondos que permitan solventar la pensión de 185.000 pesos para mayores de 65 años, votación que contemplaba el impuesto a los altos patrimonios del país. Hoy día ratificamos esa actitud responsable, aprobando por unanimidad este proyecto de exenciones para financiar una parte de ese proyecto, pero incorporando que los más ricos contribuyan proporcionalmente más. La forma en que la oposición presentó una indicación que es inconstitucional y que saben que es inconstitucional, le va a pesar por los próximos 4 años cuando sea gobierno. La sugerencia del Consejo Fiscal Autónomo de buscar otros mecanismos para subvencionar de manera permanente la PGU impulsó a que el denominado impuesto a los superricos y el royalty minero tomaran fuerza como una alternativa de financiamiento del proyecto, lo que sin duda tensionó el ambiente en el Congreso. Nosotros esperamos que lo que podamos hacer es dialogar y llegar a acuerdos y no tengamos que retrasarlo, porque efectivamente si esto lamentablemente sigue su curso, nos obliga a ir al TC solamente por un hecho de cuidar la institucionalidad. Yo espero que no cometa el error el presidente de la República de enviar esto al Tribunal Constitucional, porque primero, ¿no es cierto?, sería seguir respaldando, ¿no es cierto?, a la parte económica de este país, ¿no es cierto?, a los súper ricos, pero además sería un tremendo precedente hoy día de resguardar una vez y ser más empresario que presidente de la República. Impuesto a los altos patrimonios que si pasa al Tribunal Constitucional podría retrasar la discusión de la pensión garantizada universal, lo que complicaría al gobierno, ya que quiere dejar zanjado el pago de esta pensión de 185.000 pesos en el mes de febrero. Ahora, el futuro de este proyecto está en manos del Senado. Bien, ahí estaba más o menos el contexto general. Veíamos a la diputada Alejandra Sepúlveda que, claro, ella se manda esta declaración monumental, entonces dice... Que es política. El presidente, porque no está la declaración completa, pero lo que ella dice ahí, el presidente es incumbente porque él es un súper rico, entonces se vería, si va esto al Tribunal Constitucional, se vería él defendiendo su patrimonio. Ah, claro. Yo creo que los súper ricos, la verdad, es lo que yo creo, una persona, no sé, que tiene tanto cero en la cuenta corriente, pagar un 1% del impuesto... Me parece que... Ah, mira, ay. A ver. Este es un tuit de Diego Chalper. Le hacemos el llamado al presidente electo, Gabriel Boric, que ayuda a sacar adelante el proyecto de ley que permite una pensión garantizada universal. No entiendo, ¿es Boric más viejito? ¡Ay, qué bueno! Ah. Se parece a Carlos... Ah, que nos sigan pasando los años. Se parece a Carlos Montes. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se vería Chalpen con esos mismos años también? ¿Ah? Oye, no, pero el punto es el siguiente. Yo creo que ni siquiera los súper ricos ponen en duda el impuesto. O sea, no sé, no conversamos ni un súper rico, pero yo creo que pagar un 1% respecto a un patrimonio, digamos, súper cuantioso, no veo la diferencia. Yo creo que la discusión es más política. Es absolutamente es más política que tributaria, digamos. Yo creo que el tema, y hoy día, yo creo que es absolutamente política. Yo comulgo contigo, yo creo que es, y yo lo he hablado con algunos especialistas tributarios, dicen, miren, no sé si se puede recaudar mucho o poco con esto finalmente, pero sí es una señal concreta de hacia dónde se quiere avanzar conceptualmente. Ahora, lo que decía el ministro de Hacienda hoy día en la mañana en Radio Cooperativa, en el fondo él dice, esto es un problema técnico, así como no político, sino que técnico. Yo creo que es ambas cosas. No, ahora, yo también escuché la entrevista y lo que él quería decir, y que tiene un punto, tiene un punto, me paré porque tengo que tirar los pies. Tiene un punto, que el problema técnico es el mecanismo de cuantificación del patrimonio, de localización del patrimonio y efectivamente del cobro. O sea, hoy día los patrimonios están hiperdiversificados y el mejor ejemplo es el presidente de la República. Claro, pero a lo que yo voy es que el tema es que lo que tienen que hacer hoy día, y es lo que va a hacer, me imagino yo, el ministro de Hacienda y los senadores, sentarse en esa oficina que tienen, sacar calculadora, como dice la Diana, y llegar a acuerdos sobre la base técnica de cómo van a montar una cifra segura. La pregunta que yo me hago es ¿por qué negarse al impuesto a los súper ricos en forma taxativa? O sea,
porque los argumentos, para que la gente entienda, los argumentos del gobierno para no haber impulsado esta idea, esta indicación de apruebo de dignidad es el siguiente. Primero, no recauda lo que dice prometer. Bueno, pocas reformas tributarias recaudan lo que dicen prometer. O sea, la de Bachelet prometía 5 puntos del PIB y no llegó ni a 3. Pero te puedo en general, en algo régimen. ahí en Primero. ese punto. Segundo, es muy difícil hacer una suerte de trazabilidad del dinero. ¿Dónde está el patrimonio? ¿Dónde está invertido? ¿Está en Chile? ¿Está afuera? Ok. Ok, a lo mejor no va a prometer, no va a recaudar lo que dice, pero algo recaudará. Y yo apoyo a la Paulina, es una señal. Eso es lo que está pidiendo un sector. Yo tengo entendido, y no sé en qué parte, cajoncito en mi cabeza lo tengo, te doy el tiro al pase, Katy, que se iba a recaudar 2,5% del PIB. ¿O eso a través del impuesto a los superricos es mucho. Ya, es mucho, ya. Pero no importa, lo que se recaude sirve. Lo que necesitamos para financiar esto era 0,4% del PIB. 0,5. Porque lo otro estaba. Lo otro estaba. Bueno, que recaude 0,1, 0,2, es lo que recaude. Lo que recaude, todo suma. Todo suma. A no ser que haya un argumento financiero. No, porque con respecto al impuesto a los superricos es una discusión ideológica. De si le pones un impuesto o no a los sí. Es que sí, y ahí hay un enfrentamiento ideológico. Claro, porque es un impuesto al patrimonio, a todo lo que tiene un súper rico. Y en eso, por eso es difícil de cuantificar, porque hasta un cuadro de un artista... O sea, pero obvio, una escultura... Cae dentro del patrimonio. Porque entonces, claro, es distinto cuando tú diseñas una reforma tributaria hablando del impuesto corporativo. Yo ahí creo que sí hay una mirada más sensible en términos económicos. Porque cuando tú hablas del impuesto corporativo, estás hablando del impuesto que pagan las empresas respecto de... Ahí habría que definir utilidad o efectivamente lo que retira cada uno de los accionistas de la empresa. O sea, una discusión un poquito más fina, donde tú sí puedes afectar la inversión de un país, porque te hace menos competitivo respecto de otros países. Pero respecto al patrimonio, que uno entendería que es plata retirada y estancada. No, pero claro, está bien, pero en el fondo además es difícil porque si tu casa está a nombre de una empresa X, si los cuadros están en nombre a no sé qué, si la plata está en las vírgenes, las propiedades. Es grabar algo por lo que ya se pagó impuestos al comprar o al generar esa plata. Entonces, es grabar la acumulación, básicamente. Bueno, ahí la Katy está desesperada por poder intervenir. Katy, perdón. No, se complementa absolutamente con lo que tú dices, Paulina. Yo coincido aquí varias cosas. Primero, que es una discusión ideológica, porque yo creo que no hay una postura transversal, y eso se ha mostrado a lo largo del tiempo respecto a lo que dice José del impuesto a los superricos en el mundo de los superricos, en los gremios que los agrupan. Pero yo les voy a dar un tips aquí, un adelanto que tiene que ver con cosas importantes que van a ocurrir en el mundo político. Por un lado, en el gobierno o en el Congreso se está tramitando esto con la salvedad de la reserva de constitucionalidad que dijo el ministro Juan José Ossa que se va a aplicar para el caso del impuesto a los superricos. Eso por un lado. Por otro lado, el mandatario electo ha dicho la trascendencia y la relevancia de avanzar en esta iniciativa legislativa, pero obviamente teniendo un respaldo que él dice, o su conglomerado, corresponden, entre otras cosas, al financiamiento de los superricos. Y el gobierno dice, es que si hacen eso hoy, el ministro Ossa va a hacer pan para hoy y hambre para mañana. Y saben ustedes que las próximas horas van a ocurrir hechos cruciales porque el presidente electo, Gabriel Boric, el jueves va a ir a un lugar donde va a estar rodeado de empresarios. ENADE. Que es donde se concentra la sensibilidad mayor, justamente, del tema del impuesto a los superricos, ENADE. Entonces ahí yo creo que hay que observar, además de lo que en trámite legislativo va, qué señales se dan ahí, cuál es el discurso que emana desde esta instancia, porque él como presidente electo se va a encontrar con el grupo de los empresarios, y el empresariado en ENADE, y por lo tanto ustedes saben que esos encuentros siempre marcan una especie de hoja de ruta respecto a la disposición que hay por parte del empresariado en distintas materias frente a los gobiernos y con mayor razón frente a esta legislación en curso que tiene que ver exactamente con un tema que les afecta. Katy, yo creo que el tema de la discusión del impuesto a los súper ricos, al patrimonio, si alguien cree que mandando esto al TC nos vamos a librar de la discusión, no es así. Si uno mira el programa de gobierno de Gabriel Boric, en su intento por recaudar 8 puntos del PIB en 8 años, creo, no me acuerdo cómo es el calendario, pero está considerado el impuesto a los súper ricos. Es un impuesto que aprueba dignidad y antes el frente amplismo
venía planteando a nivel legislativo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esta es una discusión que si no tenemos hoy día, será mañana y si no pasado mañana, digamos. Claro, pero es un tema. Por ejemplo, hay economistas que le han aconsejado al gobierno y es ahí donde entra la muñeca política, que dice, ok, hay que hacer cambios tributarios para poder pagar toda la demanda social que se requiere. Pero, ojo, primero los menos conflictivos, las exenciones tributarias, etcétera, etcétera, y después los más complicados son algunas de las recomendaciones que están dando economistas de la sensibilidad que el impuesto a los súper ricos es un impuesto complicado. De centro izquierda, pero se mira la discusión. Pero es que por eso, nuevamente es los políticos política, que no tienen idea dónde están parados, están los políticos acá. Mira, perdón, a veces los políticos dan ganas de, como decía la señora Maitencillo, váyanse para acá, para allá, porque yo, de verdad, estábamos hablando respecto del impuesto a los... Se ríe la señora Alicia. Te encantó Marcelo Díaz y Andrés Celis. ¿Es el impuesto a los súper ricos un impuesto tan conflictivo de discutir, tan determinante, que puede frenar la inversión del país cuando estamos hablando de un 1% sobre un patrimonio? Yo creo que hasta los súper ricos quieren pagar el impuesto. Llamemos a los súper ricos. O sea, llámenme ahora a un súper rico para poder entrevistarlo. Porque encuentro que nos estamos entrampando en una cosa muy pequeña. ¿Con quién partimos? Compañero, dale la palabra. Ya, Andrés Celis, que no lo veíamos hace tiempo, porque el diputado Díaz lo hemos visto más seguido. Andrés Celis, ¿cómo están? Disculpen, saludarlos. Está un poco desconcentrado porque tengo justo a mi ventana en la oficina al pastor, entre comillas, Pastor Soto, que me tiene enfermo. Ay, de nuevo, el Pastor Soto, por favor. ¿Qué está haciendo el Pastor Soto? ¿Y qué está haciendo ahí el Pastor Soto? ¿Qué está haciendo ahí? Pero me tiene saludar a Marcelo, que lo veo ahí, de verdad que me ¿sabe qué? Manda el Pastor Soto a predicar a Maitencillo a la casa de la señora Bernardita. Ahí se va a arreglar el asunto al tiro. Que vaya de aquí para allá, de aquí para allá. Ya no, pongámonos serios. Ya. Pero bueno, ese sería un punto aparte. Diputado, lo escucho. A ver. Ay, se nos quedó pegado justo. Se quedó pegado. Patrimonio, ahí, súper rico. Nos perdimos una parte, diputado Celis. ¿Por qué no parte de nuevo? Perdone. Perdón, sí. A ver, yo creo que el tema del impuesto a los súper ricos, el impuesto al patrimonio, ya no es tema. No, hay que pensar que se le aplicaría a 11.000 personas, al 0,1% de los chilenos, de las chilenas. No creo, en el caso que se llegue a aprobar, que el gobierno recurra al Tribunal Constitucional. ¿Cree que no? Y no creo que recurra, no creo. Y tengo la impresión que el gobierno va a llegar a un acuerdo con el futuro gobierno de no incorporarlo por ahora, más allá que en el futuro gobierno esto igualmente va a formar parte de la reforma tributaria. Diputado, o sea, si no se quiere incorporar ahora, igual a futuro va a ser parte. ¿Está calculado cuánto debiera recaudar ese impuesto, no? Es que hay varias cifras. Si uno ve el programa de gobierno, por ejemplo, de la ex candidata Beatriz Sánchez, ellos calculaban 6.200 millones de dólares. Hoy día se dice 0,5 puntos del PIB, es decir, estamos hablando... Es justo lo que necesitamos para financiar la PGU. 1.500 millones de dólares. Sí, yo creo que eso es lo que está... Hoy día están calculando 1.500 millones de dólares aprox. ¿Qué porcentaje? Yo creo que no son más de 1.000 millones. Oigan, perdón, y hoy día el patrimonio, como patrimonio, digamos, no paga nada, o sea, se paga en cuanto... a otros factores tributarios. Por ejemplo, si me compro una casa y pago, por supuesto, impuestos, o si saco retiro capitales, pago impuestos, pero como patrimonio acumulado, paga cero. Bueno, no, o sea, que cuando hablamos del impuesto al patrimonio, estamos hablando de que tú vas a pagar un impuesto, por ejemplo, si tú tienes un cuadro de un gran valor. Claro. O sea, es todo el patrimonio que tú tengas. Y por eso que algunos dicen que es tan difícil de poder conocer la cantidad del patrimonio que tú tienes. Esos 1.000 millones que usted dice que recaudaría, que usted cree que recaudaría ese impuesto, ¿a cuánto equivale del PIB, perdón? 0,5. ¿Eso equivale a 0,5? Eso debe ser como un 0,3. 0,3. Más o menos. Bueno, pero todo suma. Ahora, todo suma. Diputado Díaz, ¿qué cree usted? ¿Usted cree que el gobierno no va a ir al Tribunal Constitucional? Mire, bueno, buenos días. Hola, saludarla.
También tengo aquí al Pastor Soto, así que voy a tratar de hablar ahí en el mismo edificio. Está bien, porque se convierta, diputado Díaz. Diga que la cuestión es bien amplia, que se vaya para Valparaíso, para Playa Ancha, para otra parte. Para Concón. Para Concón, que no tiene idea de dónde viene, si de Santiago, si de regiones. Ya, 0,5 el PIB. 0,5%. Es mucho más de lo que recauda el proyecto original del Ejecutivo. Aún así faltan recursos para el financiamiento completo de la pensión garantizada universal. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Ese es el punto, porque estamos hablando de los súper ricos, pero falta financiamiento. No, pero no que... No, es que si falta. Paulina, falta menos que con la propuesta original del gobierno. La propuesta original del gobierno recaudaba un 0,35. Nosotros mandamos un proyecto al Senado que recauda casi un 0,8. Y el financiamiento total de la PGU cuesta 0,95, un punto del PIB. Ahora, hay una cosa que a mí me sorprendió. Efectivamente, yo creo que el gobierno ayer, algo ocurrió durante la discusión que retiraron la votación separada que había planteado la derecha para votar en contra del impuesto a los superricos. Entiendo que no toda la derecha, porque de hecho la primera vez que se aprobó el proyecto de los impuestos a los superricos en la Cámara contó con votos de la derecha, no sé si el de Andrés en particular, pero tuvo votos de la derecha. Y yo creo que lo que el gobierno quiere hacer es intentar que la negociación completa se haga en el Senado, cosa que a mí no me genera ningún problema, pero nuestra exigencia es, después de que negó sistemáticamente que el proyecto estuviera desfinanciado, hasta que le cayó encima como balde de agua fría el informe del Consejo Fiscal Autónomo, que ponga sobre la mesa el 0,95 que se requiere. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el gobierno ha dicho, y yo comparto eso, que su urgencia es pagar la pensión garantizada universal en febrero del 2022. Pero nosotros decimos que una política pública seria no puede poner en duda si la pensión se va a poder pagar en febrero del 2027, 28, 30, etcétera. Y eso requiere financiamiento permanente. ¿Le queda tiempo al gobierno todavía? Ayer no llegó con ninguna propuesta. Marcelo, hay un punto ahí. ¿Sí? Ustedes dicen... Entiendo el punto. O sea, el gobierno promete pagarla en febrero, pero tiene que quedar indexado a una vía, digamos, de financiamiento permanente. Sí. Pero uno asume que ustedes van a tener una discusión mucho más profunda respecto de financiamiento de pensiones de este tipo. Entonces, ustedes esperan contar también con una reforma tributaria en un mediano plazo que les permita pagar una pensión no de 180, sino que de 250. O sea, todo va en la misma línea, entonces... Pero tú no puedes diseñar sobre la base de supuesto y con el Parlamento como está constituido. ¿Qué pasa si después no llegan a acuerdos? ¿Qué vas a hacer con esas pensiones? ¿Cómo las vas a financiar? No sé, pero entonces a lo mejor no tienen tanta fe a la reforma tributaria. Diputado Díaz. Le tenemos mucha fe, y esa reforma tributaria no solamente para financiar la pensión garantizada universal, sino que para financiar lo que queremos hacer en materia de salud, con un seguro universal de salud, la reforma estructural en materia de pensiones, las reformas que queremos hacer en materia de crecimiento económico. Por eso es que la propuesta de reforma tributaria del gobierno próximo lo que busca es recaudar 5 puntos del PIB, 8 puntos del PIB en 8 años. Es decir, es una reforma importante, que la vamos a hacer igual. Y aquí el gobierno adelanta un poquito porque la PGU es lo mismo que la PBU. ¿Qué es la PBU? La Pensión Básica Universal, que fue la propuesta del presidente electo durante la campaña presidencial, que lo que plantea llegar a 250.000 pesos como pensión base. Es decir, el gobierno proponía 185.000, nosotros queremos llegar a 250. Marcelo, la propuesta tributaria de Bachelet también prometía una recaudación importante que no alcanzó prácticamente ni el 60% de lo que prometía recaudar. Uno puede decir, bueno, el diseño de Arena era más o menos malo, digamos, pero ni una reforma tributaria, según uno lo conversa con especialistas, uno no es especialista, pero ni una reforma tributaria recauda lo que dice en el papel que va a recaudar, excepto aquellas que consideran impuestos tremendamente regresivos, que la verdad no es la idea. Bueno, estoy de acuerdo, pero solo un dato, creo que la reforma tributaria sí recaudó cerca del 80%. Ahora, esto tiene que ver mucho con los ciclos económicos. Las reformas tributarias tampoco son un acto mágico, ni psicomágico. Se hace una proyección de ingresos posibles, incluso se calcula los cambios de conductas tributarias, así lo discutimos a propósito del tema de las exenciones, pero claro, hay una base de lo que uno espera recaudar, que es un piso. Diputados. Pero evidentemente, si tú vas a plantear una política tan importante como esta, que vuelvo a decir, significa decirle a alguien que hoy día tiene 30 años,
que cuando se jubila a los 60, 100 mujeres, 65 hombres, va a tener esta pensión garantizada universal, tú tienes que asegurar que ese financiamiento está. Así se hizo, así se creó la pensión básica solidaria. Por eso se creó el Fondo de Reserva de Pensiones, para que todo chileno y chilena tuviera la garantía que esa reforma creada ahí, o esa pensión básica, iba a ser financiada eternamente y no va a llegar un momento que le dijera que no hay plata, no se la podemos pagar. Claro, se hablaba se hablaba de que debería garantizarse alrededor de 50 años. O sea, imagínate, porque además somos una sociedad que vamos envejeciendo, por lo tanto vamos a tener a más gente mayor que poder pensionarlos dignamente. Por eso es tan serio. Ahora, yo tengo una duda, a ver si ustedes me la pueden aclarar, porque supongamos que, porque aquí yo insisto que es muy ideológico lo del impuesto a los súper ricos, más que la cantidad que puedes rentar es más bien político, una señal, tiene mucho de esa carga. ¿Hay alguna posibilidad que se dijera ya, ok, no hay impuesto a los súper ricos, pero por estos impuestos que ya no sean las exenciones o ampliar las exenciones, vamos a lograr el pozo de plata que se requiere negociar ahora ya en el Senado entre los senadores y el Ministerio de Hacienda? Diputado Celi. Sí, mira, a ver, en el caso personal mío, el temor que yo tengo con el impuesto a los súper ricos es si finalmente va a recaudar lo que dicen y si va a resultar. Entonces, si a mí me dicen, a modo de ejemplo, mire, aprobemos el impuesto a los súper ricos o el impuesto al patrimonio y probemos 2 años, 3 años, y si de verdad resulta, hagámoslo permanente, yo no tengo ningún problema. Si el temor que yo tengo finalmente es que a lo mejor se pueda, no estoy seguro, puedo estar equivocado, se pueda producir, no sé, que se puedan escapar algunos capitales, o bien que se pueda producir, qué sé yo, el tener que contratar mucho personal para tener que hacer peritaje respecto a cuánto es el valor de algún tipo de patrimonio, como el ejemplo que yo daba de los cuadros. Pero si finalmente resulta y uno recauda, aunque sean $1.000 millones, bienvenido sea. Yo no tengo ningún problema en que sea permanente. Pero si hay un acuerdo, gobierno, oposición, para que sea 2 años, 3 años y resulta, feliz que sea permanente. Pero yo tengo toda la disposición, pero absolutamente, para aprobarlo transitoriamente y si resulta... ¿Y sus colegas, el resto de sus colegas de derecha tienen la misma disposición o no? ¿Que usted de votarlo? Yo creo que es fundamentalmente, voy a hablar por RN, yo diría que la mayoría de RN sí. Yo diría que la mayoría de RN sí. En el resto de los partidos de derecha, centro derecha, no me atrevería. Tengo una pregunta práctica que estábamos hablando, no sé si me la puede responder usted o el diputado Díaz. ¿Qué pasa si se aprueba, lo estábamos comentando con la periodista, solo la pensión garantizada universal y no la vía de financiamiento? Y eso queda pendiente para el otro gobierno, para la próxima conformación del próximo Congreso. ¿Cómo se va a pagar en febrero? Porque si se aprueba la PGU se tiene que pagar igual. ¿De dónde va a sacar el gobierno esa plata o es un misterio qué es lo que va a hacer para pagarla el mes de febrero? Que si no se aprueba ninguna vía de financiamiento. Perdón, Andrés, diputado Celi y diputado Díaz. Diputado Celi. No, tendría que solamente financiarse hasta el 2026 nomás, pues no habría ninguna otra posibilidad. La idea que esto vaya unido en los proyectos de piloto que hasta el 2024 incluso. Hasta cuando alcance, digamos. A ver, ¿no? para ordenarme, yo soy partidario, y aquí lo quiero transparentar, que esto haya ido en un solo proyecto. A mí me parece que si uno asumió que había que escuchar al Consejo Fiscal Autónomo, debiésemos haber llegado a un acuerdo de hacer caso a lo que ellos señalaron. Ellos fueron súper claros. Ellos dijeron que no estaba financiado. Y que fuera un único proyecto. De que el tema de las exenciones tributarias tendría que haber sido aprobado antes o en conjunto. Claro. Y para mí eso era vital. Incluso yo lo dije en un Twitter hace días, que para mí esto tiene que ser aprobado en conjunto. Si esto no es aprobado en conjunto, esto va a ser pagadero hasta el 2023-2024. Y después no está asegurado que esto se va a pagar a futuro. Lo que pasa, diputado, que se juega con la expectativa nuevamente. Lo vimos en cada retiro, lo vimos con la expectativa, con la necesidad de las personas. O sea, cuando la gente está pasando hambre
y le dicen es ahora o nunca para que tenga su plata para comer en febrero, se juega todo el tiempo con algo que tiene que ver con la humanidad, con la dignidad de las personas. Entonces, cuando no se sientan seriamente a cerrarlo a largo plazo para garantizarle al trabajador chileno que va a tener una vejez en dignidad, a mí me parece que ya no está el agua a la piscina para esas discusiones con tan poca visión a largo plazo. En esa misma dirección, la verdad es que me parece que la discusión del impuesto a los súper ricos es de una, digamos, pérdida de tiempo, disculpe que lo diga así, o sea, estamos discutiendo un impuesto, o sea, esto que podría beneficiar a tanta gente, lo dice la Paulina, sigo ese mismo argumento, que es tan necesario en cambio conceptual y concreto en cómo abordamos las pensiones. Está a punto de entramparse, si es que efectivamente se cumple la reserva de constitucionalidad del ministro Ossa, por un impuesto, porque yo estoy de acuerdo con que el gobierno o cualquier otro vaya al Tribunal Constitucional si considera que hay una política tributaria que es iniciativa del Ejecutivo y hay una moción parlamentaria o una iniciativa parlamentaria o una indicación parlamentaria que considera que puede ser peligrosa para el desarrollo del país, para lo que ustedes quieran. Uno lo entiende, eso tiene sentido. Pero ir a darse una vuelta a Arica, porque eso sería básicamente irse a Arica, dar una vuelta, tomar un barco, bajarse en La Serena. O sea, la plata no va a llegar en febrero si van al TC. Eso está claro. Para proteger, para pelear ya en la vida uno, a la edad sobre todo que tiene el presidente Piñera, tiene que escoger las batallas que da, pues no puede dar todas las batallas. Entonces, el punto es cuadrarse en contra de un impuesto que, mira, insisto, hasta los súper ricos lo quieren pagar. De hecho, en el Foro Económico del 2020 el presidente Piñera firmó junto a otros billonarios del mundo una iniciativa donde principalmente quienes tienen grandes fortunas están dispuestos a poner recursos a disposición de los estados para hacerse cargo de los desafíos mundiales. Está el presidente Piñera en una gran lista de multimega billonarios. Entonces, hasta él, en lo personal, yo creo que está hasta dispuesto a pagar de su propia fortuna un impuesto. Entonces encuentro que atrasar una pensión garantizada universal para discutir un tema tributario que no le veo, de verdad que no le veo el fondo. O sea, decir que no recauda lo que dice recaudar o decir que el patrimonio es difícil de cuantificar, ya ok, a lo mejor no es el mejor impuesto, no es el más perfecto, quizás van a terminar llevándose el patrimonio a las islas Tumbuctú, no tengo idea. Pero no nos podemos detener ahí. Hay reformas tributarias, hay temas tributarios mucho más importantes que tratar en Chile que el impuesto a los súper ricos. Eso es lo que yo creo, demorar la pensión garantizada universal para entrar en una discusión tan pequeña. No sé, ¿qué opina usted, señor Díaz? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero quiero hacer un punto de diferencia y primero quiero valorar lo que dijo Andrés, porque ha costado encontrar sensatez en algunos parlamentarios de la derecha, sobre todo en la Comisión de Hacienda, cuando nosotros decíamos, mire, este proyecto debe ir junto con el financiamiento y no separado. Es muy raro que un proyecto que compromete un punto del PIB vaya por un lado, una política pública que es absolutamente compartida, crear una pensión garantizada universal, pero que el financiamiento se vea después. Yo creo que lo que va a pasar en el Senado es que los proyectos se van a despachar al mismo tiempo, que además lo que recomienda el Consejo Fiscal Autónomo. Así es. Porque lo que no sería serio, lo que sería impresentable, es que nosotros le digamos a la gente, mire, aprobamos la pensión garantizada universal, pero se la vamos a poder pagar el 2022, el 2023. Segundo, lo que tú dices es muy cierto. Mira, en Francia, en Estados Unidos, los súper ricos han expresado su voluntad de pagar un impuesto adicional, una contribución adicional al financiamiento de las necesidades sociales de la humanidad. En Chile no, en Chile ha habido mucha resistencia. Piensen ustedes que nosotros al gobierno le planteamos varias alternativas. La única que se aprobó en la Comisión de Hacienda fue el impuesto a los súper ricos. Entonces, Andrés dice algo que me parece sensato también y que yo lo valoro. Bueno, probémoslo. Bueno, que lo que estamos diciendo, el gobierno dice que no recauda lo que dice que va a recaudar. Bueno, pero entonces no se oponga, perfecciónenlo, mejórenlo. ¿O recaudar algo, a nada? Exactamente. Esto, de acuerdo a nosotros, recauda más que la propuesta original del gobierno. Porque si no, lo que va a ocurrir es que le vamos a inflar una expectativa, que es el pago de una pensión garantizada universal, que es un globito que se va a pinchar en 2 años más porque no hay más recursos que para 2 años más. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir es lo siguiente.
Una de dos, o el gobierno va a arriar la bandera y va a aceptar este impuesto a los súper ricos y va a aceptar que se vaya así a ley para que el presidente Piñera pueda pagar efectivamente la pensión garantizada universal, o va a presentar alternativas. Nosotros ayer le planteamos una lista de exenciones posibles de incorporar. ¿Cómo cuál es, diputado? Mire, estaba la del diésel, no me acuerdo exactamente de todas, pero se presentó una lista por parte del equipo nuestro. Hay una, perdón, el gobierno hizo una contrapropuesta de financiar con otro proyecto distinto, que hay que examinarlo más, pero llegó sin propuesta a la sesión de las 4 de la tarde. Por eso nosotros tomamos una decisión. Diputado Díaz, que no fue fácil. Que lo interrumpa, pero entonces con esas nuevas propuestas de exenciones, ¿se podría reunir más dinero? Claro. Exactamente. Lo que nosotros decimos, lleguemos al 0,95. Es decir, 100% financiamiento, 100% el gasto empatado, calzado, que es lo que corresponde. Y eso estamos disponibles a trabajarlo de aquí al despacho en el Senado, para que ojalá, y vuelvo a reiterar, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que esta pensión garantizada universal la firme el presidente Piñera. Lo único que queremos, y lo dijo ayer nuestro presidente electo además, es que si le estamos prometiendo a los chilenos que va a haber una garantía de esta pensión básica, universal, que esa garantía esté dada porque aprobamos un proyecto y el financiamiento de ese proyecto a 50 años plazo. Ahora, diputado Celi, que usted quería agregar con respecto a las sanciones, si hay una señal que este país no quiere dar al exterior, es que somos poco serios y un lugar malo para invertir y etcétera. Y si hay algo que daría una mala señal, es poder financiar las pensiones 2 años, 3 años, 4 años y después no poder hacerlo. Eso sí que sería una mala señal a largo plazo. Diputado Celi. Sí, no, a ver, yo quería decir un par de cosas. Primero, este Consejo Fiscal Autónomo, para que la gente sepa, lo integran personas que son de derecha, ojo. Esto no es un Consejo Fiscal Autónomo, que hay gente de izquierda, no. Incluso el que lo preside es una persona de derecha, y quiero ser súper transparente en esto. O sea, aquí es un órgano absolutamente... No, es Jorge Desormeaux, que es el marido de Evelyn Matei. O sea, de es que no quería dar ese dato para no aparecer pero información machista. No, pero es así, es información pública y relevante, sí, pero es para que la gente sepa que es un órgano absolutamente objetivo. O sea... segundo, no me cabe ninguna duda que finalmente estos proyectos se van a unir y va a ir el financiamiento junto con esta pensión universal. Y lo otro, que efectivamente se presentaron nuevos impuestos. ¿Cuál es uno de ellos que a mí me parece interesante? Que algunas contribuciones de algunos inmuebles se paguen no con el valor fiscal, sino con el valor comercial. Mira, buen punto. Esta es una de las que presentó la actual oposición. También hay algunos relacionados con los fondos de inversión, que a lo mejor ahí Marcelo puede manejar mejor en cuál dice. Pero en esa discusión, diputado Celi, sí. Entonces que yo encuentro que acá están faltos de acuerdo casi por defecto, más que en términos reales, porque el ministro Briones, cuando fue ministro, y varios proyectos que despachó el gobierno durante la mitad, digamos, de la administración, tenían que ver precisamente con la eliminación de exenciones tributarias. Sí, desde el día 1. Desde el día 1. O sea, el ministro Briones, candidato presidencial después, pero el ministro Briones fue súper firme respecto a las exenciones tributarias, decía que hay 9.000 millones y se pasó por todos los canales. Yo lo entrevisté 334.544 veces hablando de las exenciones tributarias. Sí, pues, y ahora resulta que el gobierno se cierra a nuevas exenciones tributarias o le complica el tema de las exenciones tributarias. El tema de los súper ricos, lo mismo. El presidente Piñera en el Foro Mundial firma con una serie de otros billonarios que los billonarios deben contribuir más a los estados para que estos administren en tiempos de necesidades económicas para diferentes países, y el gobierno se opone a la discusión de los súper ricos. O sea, el gobierno ha estado del lado de reformas en este punto, pero cuando hay que tomar decisiones se pone en la vereda del frente. Yo la verdad que no entiendo nada. Ya, pero ahí el diputado Celis dice que él duda de que el gobierno, o lo soñé, perdón, que duda de que el gobierno va a ir al Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, yo creo que no va a ir. Ya, y los dos dicen, los dos proyectos van a salir en paralelo. No, tienen que fundirse. Yo lo encuentro maravilloso. Los proyectos tienen que fundirse en el Senado. Debieron haber nacido unidos, digamos. Es que lo que pasa es que tenían una mala experiencia con la ley Corta. Hoy día el ministro de Hacienda Corta pasó lo mismo. Hoy día el ministro de Hacienda dio a entender que
Hay conversaciones también en paralelo sobre la base de los temas tributarios con la moneda chica. Ah, sí. Es que entonces esto es una gran bolsa que tal vez nosotros no estamos viendo. que claro... ¿Bolsa de qué? No, de organizar. Pensé de organizar. De organizar y de otra carga. Gato, que está perfecto. No, pero yo puedo aclarar eso, Paulina. A ver, explíqueme, diputado. Ha habido conversaciones, la ha liderado particularmente el diputado Miguel Crispi, donde le hemos planteado desde la oposición, desde Aprodignidad, y eso incluye, por cierto, al equipo que ha encomendado el presidente electo para ir organizando el traspaso, porque una preocupación precisamente que ha expresado el presidente electo es aprobar esto que va en línea de lo que él planteó en su campaña, pero que tenga el financiamiento adecuado o debido. Y desde ahí le hemos hecho propuestas, es un poco lo que decía ayer. Ayer se le hicieron un montón de propuestas, hubo una reunión ayer temprano, creo que estuvo el diputado Crispi, la diputada Cariola, reunió con algunos de los ministros, no sé cuál exactamente, y ahí se le plantearon un conjunto de propuestas. Recibimos otra, pero no se cerró el asunto. Por eso nosotros tenemos la convicción de que el gobierno decidió dejar que esto pase al Senado, porque el Senado ya van a estar los dos proyectos. Que resuelvan. Ahora, una posibilidad es que efectivamente el gobierno se abra a nuevas exenciones, y aquí es muy importante lo que decía José Antonio. Porque la comisión creada por el ministro Briones, ministro de este gobierno, para acabar exenciones, presentó un informe que significaba acabar con exenciones que recaudaban 3.000 millones de dólares. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias, la comisión no tuvo acuerdo, pero planteó ir fijando una tasa del 5 al 15%. Y el gobierno parte en una tasa más pequeña, ahora podría llegar al 15%. Entonces, quizás el gobierno de aquí al Senado se convence de que puede tomar otras de esas exenciones que pudiésemos acabar, que sean menos golpeadoras de la clase media. Pero no se puede trampar eso en el Senado, perdona, José. Sí. No. O sea, yo creo que el proyecto ya está entrampado, por eso es que el gobierno tiene la responsabilidad de buscar el financiamiento. Si el gobierno plantea un financiamiento por un 0,95%, y lo despachamos de manera simultánea con la creación de la pensión garantizada universal, vamos a tener un acuerdo y la pensión se va a poder pagar, Tomen el a lo mejor no en teléfono. febrero, a lo mejor en marzo, pero retroactivamente a febrero. Tomen el Eso teléfono podría ser posible. y llamen al señor Briones, le dicen que pare la Vespa un segundo y que conteste el teléfono, y yo creo que los puede asesorar a la retroexcavadora, ¿te acuerdas? Hola. No, yo creo que de esa se bajó hace rato. Era parte de su campaña, era parte de su spot. Pero lo que te quiero decir es que para que la gente entienda lo que está pasando, este laberinto en que se meten los propios políticos, en estos jardines y después no saben cómo salir. El propio Briones tenía sobre la mesa ese proyectos de eliminación de exenciones tributarias que hoy día el gobierno no quiere considerar por alguna extraña, curiosa o particular razón. Entonces, la respuesta al financiamiento de esto lo tiene el propio gobierno en el gobierno. Mira, parece que lo hubiera escrito algún guionista. O sea, el propio gobierno, echando mano a los proyectos que tiene en el baúl de los recuerdos, puede sacar una lista de exenciones tributarias que llegan al 0,95 y que fue planteada por el propio Briones cuando estuvo en Hacienda. Entonces significa llegar a esa reunión en el Senado con esa carpeta y habría pensión para febrero, porque como dijo a tu pregunta, Diana, el diputado Díaz podría ser retroactivo. Claro. Es decir, no se alcanza a pagar en febrero, pero después se paga el mes de febrero en marzo. ¿Eso es? Así es. Nosotros estamos disponibles para eso. Estamos disponibles solucionado para tu problema. Entonces, es que es verdad, yo creo que es más simple de lo que uno cree. Yo creo que las respuestas están y los acuerdos están, y si usted dice que hay acercamiento entre el gobierno actual con el gobierno electo, ¿cómo son esas reuniones? Cuénteme la verdad. ¿Qué toma? ¿Estaba ahí? No. ¿Son buena onda? ¿Hay como terreno fértil o son hostiles? Yo no estuve en esa reunión. ¿Pero qué le han contado? No creo que se enoje porque lo diga. He conversado desde el día que salió el informe del Consejo Fiscal con el ministro Osa. Y lo que le he dicho, porque no hay nada secreto en esto, es que nosotros estamos disponibles para un acuerdo, que esta política va en la línea de lo que nosotros creemos, la creación de esta pensión garantizada universal, que no tenemos ningún intento, ninguna aspiración de bloquearla para que no sea este gobierno el que la cree. Es bueno que aclare eso, porque ha habido voces, no me acuerdo quién lo dijo, usted sabe que ya estoy cansada a esta altura del año. Mira, yo la verdad, pero, voy a decir una cosa... Y eso que estamos partiendo el año, pero espérame, déjame terminar de hacer la pregunta. Sí, hay algunas voces que han dicho eso, como que la oposición actual no quiere darle el crédito a este gobierno, que salga firmado un proyecto como este en este gobierno actual. ¿Usted lo descarta?
Ay. Lo descarto completamente, para nada. Yo creo, el otro día les dije en este mismo programa que a nosotros incluso nos convenía, porque es la primera vez que la derecha se abre a la idea de un derecho social garantizado. Entonces es una buena noticia, porque vamos a tener que discutir otros derechos sociales garantizados en el periodo que viene, y sentar este precedente en un gobierno de derecha me parece que incluso hasta conveniente. ¿Cómo es posible, diputado Díaz, que el gobierno, yo le hago un llamado al gobierno, no solamente virtual, no solamente a través de las cámaras, sino que aquí mismo el presidente Piñera, no está el presidente Piñera.